Libros recomendados por Keanu Reeves. La mayoría sabemos que Keanu Reeves es un excelente actor y gran ser humano. Muy pocos saben que toca el bajo eléctrico. ¿Pero cuántos sabrán qué libros recomienda? Para este hombre de acción nacido en Beirut, los libros forman una parte muy importante en su vida, incluso es socio de una pequeña editorial llamada XAB, con libros muy interesantes. Desde los 80 cuenta con un repertorio impresionante, y hasta la fecha, con más de 30 años de trayectoria, sigue dando vida a personajes icónicos que han marcado a más de una generación. Por ahora solo podemos esperar para finales de este año 2021, la cuarta parte tanto de John Wick como de Matrix. Algo de lo que conocemos de la personalidad de Keanu, es que es sereno, algo introvertido, pero a la vez empático a su modo. Esto parece aportar mucho a sus papeles. Las situaciones que enfrenta rompen ese halo de misterio que lo envuelve, y lo hacen mostrar de lo que está hecho. En muchos casos, lo hacen mostrar sus habilidades sobrehumanas y artes marciales que harían temblar hasta a Chuck Norris y a Steven Seagal. Keanu Reeves forma parte de los íconos de la cultura cyberpunk. Gracias a sus participaciones en el juego de video, y en películas como Johnny Mnemonic. Una mirada a la oscuridad, y por supuesto, es imposible imaginar a otra cara en el papel de Neo, que es el elegido para salvar a la humanidad en Matrix, la aclamada película de las hermanas Wachowski. Dicho papel fue rechazado por Brad Pitt y Johnny Depp, dejando el camino para el actor perfecto. Keanu, que tomaría las riendas para consagrarse con un trabajo monumental, haciendo historia en el cine en 1999, y llegando a ser el actor mejor pagado en esa época. Con efectos especiales nunca antes vistos, The Matrix dejaba a la audiencia con la boca abierta y preguntándose si lo que llamamos realidad es una ilusión programada, y lo que percibimos con nuestros sentidos es solo un sueño inducido. La horrible verdad es que vivimos en el futuro y somos baterías orgánicas que alimentan a máquinas dotadas de conciencia, y solo algunos humanos han podido sobrevivir y despertar de la Matrix. A Keanu Reeves le gustan las historias asombrosas y no tiene recelo en compartir algunos de los libros que considera que han marcado su vida. Antes de comenzar con la lista, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Déjanos un comentario, queremos saber cuáles son tus películas favoritas con Keanu Reeves y por qué. Constantine. 47 Ronin. Drácula. O La Dominguera, punto límite con doblaje en español. También dinos, ¿quién te gustaría que te recomendara un libro? Y si te interesa adquirir alguno de estos magníficos libros recomendados por Keanu Reeves, puedes hacerlo desde los enlaces de la descripción. 1. Memorias del subsuelo, de Fyodor Dostoyevsky. La novela más revolucionaria de Dostoyevsky marca la línea divisoria entre la ficción de los siglos XIX y XX, y entre las visiones del yo encarnadas en cada siglo. Uno de los personajes más notables de la literatura, el Underground Man, es un exfuncionario de 40 años, un narrador poco confiable que está ebrio de despecho. La primera sección de la novela es un monólogo amargado narrado desde su sótano de San Petersburgo. Cuanto más se hunde este antihéroe, más elevadas son sus pontificaciones intelectuales, criticando las filosofías contemporáneas sobre el racionalismo y el libre albedrío. Al hombre le gusta crear y trazar caminos, eso es indiscutible. Pero, ¿por qué también ama la destrucción y el caos con tanta pasión?, él se pregunta. La segunda parte del libro cuenta la fascinante historia que lo llevó a su reclusión. Está agobiado por un recuerdo antiguo, y espera que al escribirlo, lo dejará ir. A sus 24 años su vida es lúgubre, desordenada y solitaria hasta un grado salvaje, y anhela estar en pie de igualdad social. Después de una humillante situación con viejos amigos de la escuela, los persigue en busca de venganza, y en cambio, se encuentra con Lisa, de 20 años, por la que se siente atraído y repelido. En sus intentos de mejorar, se hunde en un agujero cada vez más profundo. Lo subterráneo de la mente es el terreno traicionero en el que Dostoyevsky se adentra aquí, exponiendo sus miedos y deseos más enterrados. La novela se publicó por primera vez en Rusia en 1864. Dostoyevsky, un autor tan sensible como una sinapsis, es distinto de los novelistas rusos hasta ahora más preocupados por la acción. Era psicólogo antes de que existiera la psicología,
y sus observaciones fueron agudas y universales. Esta novela todavía resuena, también, porque los temas abordados son las semillas de los temas de nuestros días: industrialismo, utopismo, mercados occidentales, el control de la ciencia y la tecnología en la verdad. Dostoyevski socava la compleja motivación humana con persuasivas herramientas estilísticas, logrando ser hilarante y desgarrador, golpea las verdades atemporales, y con un perspicaz análisis de la conducta, se abre paso hacia profundidades ocultas. 2. Cultura y simulacro, de Jean Baudrillard. Uno de los 3 libros que Keanu Reeves tuvo que leer antes de interpretar su papel de Neo en Matrix. Es el primer paso importante hacia la teorización de lo posmoderno. Alejándose de los enfoques marxista-freudiano que le habían preocupado anteriormente, Baudrillard desarrolló en este libro una teoría de la cultura contemporánea que se basa en el desplazamiento de las nociones económicas de producción cultural por nociones de gasto cultural. Utiliza los conceptos del simulacro, la copia sin original y la simulación. Estos términos son cruciales para comprender lo posmoderno, en la medida en que abordan el concepto de reproducción masiva y reproducibilidad que caracteriza nuestra cultura de medios electrónicos. La búsqueda de pruebas objetivas se pierde en el vértigo interpretativo. El caso es que nos enfrentamos con una lógica de la simulación que no tiene ya nada que ver con la lógica de los hechos. La simulación se caracteriza por la precesión del modelo sobre el hecho. El mundo entero ya no es real, sino que pertenece al orden de lo hiperreal y de la simulación. No se trata ya de interpretar falsamente la realidad, ideología, sino de ocultar que la realidad ya no es necesaria. Las masas absorben toda la electricidad de lo social y de lo político, la neutralizan sin retorno. Las masas no son buenas conductoras, no irradian, sino que, al contrario, absorben toda la radiación de la historia, de la cultura, del sentido. Las masas son inercia, son el poder de lo neutro, un fenómeno altamente implosivo. Con una prosa nerviosa y sincopada, con un aliento cuasi profético, con una sensibilidad ya postmoderna. Este libro representa un esfuerzo único y original para repensar la teoría cultural desde la perspectiva de un nuevo concepto de materialismo cultural, uno que redefine radicalmente las formulaciones posmodernas del cuerpo. 3. El clamor de los bosques, de Richard Powers. Ganador del premio Pulitzer en 2019, finalista del premio Man Booker en 2018. Un jefe de carga de las Fuerzas Aéreas en Vietnam sale disparado por el cielo pero logra sobrevivir. Un artista hereda 100 años de retratos fotográficos, todos del mismo castaño americano maldito. Una universitaria juerguista se electrocuta a finales de los 80, muere y regresa a la vida gracias a unas criaturas de aire y luz. Una científica con problemas de oído y de habla descubre que los árboles se comunican entre sí. Estos 4 personajes y otros 5 desconocidos más, todos ellos convocados por los árboles, se reúnen en una última y violenta batalla para salvar los pocos acres de bosque virgen que quedan en el continente americano. Un relato arrollador y exaltado sobre el activismo y la resistencia, que es también una deslumbrante evocación y una alabanza del mundo natural. Desde las raíces hasta las copas y de vuelta a las semillas, el clamor de los bosques, ambientada en varias épocas, se desarrolla en círculos concéntricos de fábulas entrelazadas y explora el conflicto esencial de nuestro planeta, el que tiene lugar entre humanos y no humanos. Existe un mundo al lado del nuestro, un mundo extenso, lento, interconectado, lleno de recursos, ingenioso al máximo y casi invisible para nosotros. Esta es la historia de un grupo de personas que aprenden a ver ese mundo y que forman parte de su paulatina catástrofe. El clamor de los bosques es un libro para todos los lectores que han dejado de creer en la separación autoimpuesta entre la humanidad y el resto de la creación, y que aguardan la posibilidad transformadora y regeneradora de un regreso al hogar. Si los árboles de este planeta pudieran hablar, ¿qué nos dirían? Escucha. Hay algo que debes oír. 4. Las partículas elementales. De Michel Houellebecq. Presenta a 2 medio hermanos que fueron abandonados por sus padres en la infancia. Bruno está impulsado por un apetito sexual insaciable, mientras que Michel, un científico, evita la cuestión de cualquier apego al centrar su atención en la clonación de la vida humana. La combinación de puntos de vista políticos reaccionarios y pasajes subidos de tono, así como su trama misógina y su acusación mordaz de la generación del amor libre,
de la década de 1960, que indica, produjo especímenes humanos malsanos, lo convirtió en la fuente de mucha controversia. Incluso considerada una lectura profundamente repugnante, pero ganó el premio literario de Dublín Impact 2002. 5. En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Keanu Reeves reveló que le tomó un par de años terminar el libro, pero le encantó. Escrita entre 1908 y 1922, consta de 7 partes publicadas entre 1913 y 1927, de las que las 3 últimas son póstumas. Es ampliamente considerada una de las cumbres de la literatura francesa y universal. Más que del relato de una serie determinada de acontecimientos, la obra se mete en la memoria del narrador, sus recuerdos y los vínculos que crean. El escritor pasó los últimos 14 años de su vida trabajando este libro. Es una epopeya íntima, una excavación del yo y una comedia de modales por turnos y todo a la vez. Proust es el Dante del siglo XX, que nos presenta una imagen única e inquietante de nosotros mismos como amantes celosos y snobs sin paliativos, desperdiciando nuestras vidas, con solo la esperanza de una posible salvación. Nos ofrece una forma de redención para una época secular y sobria. Es generalmente considerado el mejor novelista francés del siglo XX. Su novela se basa en su capacidad de recordar meticulosamente y en su capacidad para plasmar esos recuerdos en un relato de la búsqueda de un hombre por su pasado. 6. La ciudad de la noche, de John Rechy. Cuando la explosiva primera novela de John Rechy, Ciudad de la noche, se publicó por primera vez en 1963, se convirtió en un éxito de ventas nacional y marcó el comienzo de una nueva era de ficción gay. La descripción de Rechy de una subcultura estadounidense homosexual impulsada por las drogas y dominada por los fetiches, antes del virus del SIDA, antes de los desfiles del orgullo y el matrimonio homosexual, puede explicar hasta cierto punto el por qué la novela se convirtió en un éxito de escándalo cuando se publicó por primera vez. Las descripciones del mundo a través del cual viaja el joven ofrecieron una ventana indirecta a una cultura exótica y extranjera para los habitantes de los suburbios heterosexuales, que aún sufren una resaca de los ultraconservadores años 50. Ofreció a los lectores la oportunidad de participar en la vida callejera de un estafador sin arriesgar nada a ellos mismos, y brindó a los moralistas que golpean la Biblia un símbolo prefabricado de banalidad y pecado para que ellos lo apunten. 7. Corre, conejo, de John Updike. Al comienzo de la novela, Harry, de 26 años, se sube a su automóvil y deja a su joven esposa deprimida y embarazada, Janice, y se dirige al sur con sueños del paraíso de Florida. No hay un destino real, solo un lugar imaginario, su meta es el sol blanco del sur como una gran almohada en el cielo. Un agricultor anciano le advierte que la única forma de llegar a algún lugar es averiguar a dónde vas antes de llegar. Pero Rabbit no está de acuerdo y señala, todos los que te dicen cómo actuar tienen whisky en el aliento. Harry, que comparte las inclinaciones de un conejo por la procreación, también comparte su legendaria incapacidad para ganar la carrera después de comenzar al frente. El imperativo del título significa que alguna voz invisible le está diciendo al conejo que corra, tal vez sugiriendo sus compulsiones internas, o algún tipo de poder superior, instándolo a seguir. Pero en 1960, no había a dónde huir, la frontera estaba bien y verdaderamente cerrada, y todo lo que quedaba para los hombres era el heroísmo fingido de la tragicomedia suburbana, corriendo en círculos. Como James Joyce y D.H. Lawrence antes que él, Updike trata el sexo y la sexualidad con una franqueza poco común entre sus contemporáneos. Las descripciones del sexo han conservado su cruda frescura. En un ensayo, David Foster Wallace nombró a Updike como uno de los 3 grandes narcisistas masculinos en la ficción de la posguerra estadounidense. Sin embargo, a pesar de todo, Rabbit representa algo comprensible, la búsqueda obstinada y amoral de nuestro corazón por algo llamado gracia. 8. Cosmópolis, de Don DeLillo. Un poco al estilo de Psicópata americano, este libro es un ataque directo al capitalismo y a los mercados financieros, que han convertido nuestra sociedad en una pesadilla que se quema en la hoguera de la vanidad. Es un día de abril del año 2000, y una era está a punto de terminar, esos tiempos de auge del optimismo del mercado cuando la cultura hervía de dinero y las corporaciones parecían más vitales e influyentes que los gobiernos. Eric Packer,
un administrador de activos multimillonario a los 28 años, sale de su penthouse triplex y se instala en su limusina blanca lujosamente personalizada. En este día es un hombre con dos misiones. La primera es perseguir una apuesta cataclísmica contra el yen y la segunda es cortarse el pelo al otro lado de la ciudad. Su viaje a la barbería es una odisea contemporánea, divertida y vertiginosa, detenido en el tráfico por una caravana presidencial, el funeral de un ídolo de la música y una violenta manifestación política. Eric recibe una serie de visitantes, sus expertos en seguridad, tecnología, moneda, finanzas y teoría. Cosmópolis, la 13ª novela de Don DeLillo, es a la vez íntima y global, un relato vívido y conmovedor de una caída espectacular. 9. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Es una historia de venganza y perdón que se desarrolla lentamente. El lector llega a comprender plenamente lo impotente que se siente Dantes con su situación y lo indefenso que está. Es difícil no sentir el trato que ha recibido, simplemente por ser una persona agradable, no ofensiva. Por esta razón, también es una especie de historia de amor romántico. Durante el tiempo de su encarcelamiento, lo único que lo mantiene con vida es la idea de reunirse algún día con el amor de su vida, Mercedes. Es su amor por ella lo que lo impulsa hacia adelante, demostrando el poder que el amor verdadero puede tener en la psique humana. Su voluntad de volver a los brazos de un ser querido lo mantuvo activo durante esos largos años en soledad, sin esa esperanza probablemente hubiera perdido la lucha por la vida. Sin embargo, también es una historia que refleja que la venganza no siempre satisface. A menudo sentimos que cuando nos hacen daño debemos tomar represalias y luego nos sentiremos mejor, pero a menudo ese no es el caso y el Conde de Montecristo definitivamente lo resalta. Finalmente, sospecho que la historia también refleja la desesperación que Dumas podría sentir al momento de escribir. Quizás, no estaba simplemente anotando una historia, sino también de manera indirecta, estaba destacando lo que sucedía a su alrededor. Los sistemas financiero, político y judicial en Francia, durante este tiempo, eran todos corruptos, y por lo tanto, el Conde de Montecristo también podría estar demostrando cuán inestable estaba el país. Sin embargo, sin preocuparse por el significado oculto de la novela, este es un clásico fantástico que más gente debería leer. Es abrumador elegir un libro con más de 1200 páginas, pero definitivamente vale la pena. La historia es descriptiva, sin demoras, el diálogo es colorido y perspicaz y los personajes principales están tan bien pensados y desarrollados que puedes visualizar a todos y cada uno de ellos. Como un clásico, abarca muchos géneros diferentes: crimen, ficción histórica, melodrama fantástico y romance gótico, y por lo tanto atrae a las masas. Si aún no has leído alguna obra de Dumas, y sé que Los Tres Mosqueteros es su novela más popular, te recomiendo que elijas El Conde de Montecristo primero. 10. Vía revolucionaria de Richard Yates. En la esperanzadora década de 1950, Frank y Avril Wheeler parecen ser una pareja modelo, brillante, hermosa, talentosa, con dos niños pequeños y una casa modesta en los suburbios. Quizás se casaron demasiado jóvenes y formaron una familia demasiado pronto. Quizás el trabajo de Frank sea aburrido. Y Avril nunca se vio a sí misma como ama de casa. Sin embargo, siempre han vivido bajo el supuesto de que la grandeza está a la vuelta de la esquina. Pero ahora esa certeza está a punto de desmoronarse. Con compasión desgarradora y claridad implacable, Richard Yates muestra cómo Frank y Avril se traicionan no solo el uno al otro, sino a lo mejor de sí mismos. 11. Atlas de las nubes, de David Mitchell. Consta de 6 narrativas ambientadas en el pasado, presente y futuro. Todas se interconectan cada que un narrador absorbe la historia que precedió a la suya. Se cuenta la mitad de cada historia, solo para ser interrumpida en un momento crucial, momento en el que comienza la siguiente historia. El lector se embarca en un viaje vertiginoso, conociendo a un compositor enamorado del periodo de entreguerras, un periodista de investigación con su primera gran primicia, un editor torpe atrapado en un asilo de ancianos, un clon que toma la pancarta de revolución, y finalmente un miembro de una tribu en un mundo postapocalíptico, cuya historia se cuenta en su totalidad, haciendo que la novela retroceda en el tiempo, y finalmente lleve al lector a la misma revista del siglo XIX que abrió la historia.
Cloud Atlas es una de las obras más conocidas de David Mitchell y plantea preguntas poderosas sobre la naturaleza del tiempo, la identidad y la humanidad misma. 12. El Señor de los Anillos. De J.R.R. Tolkien. Desde que se publicó por primera vez en 1954, El Señor de los Anillos ha sido un libro que la gente ha atesorado. Empapada de magia incomparable y de otro mundo, su fantasía arrolladora ha tocado los corazones de jóvenes y mayores por igual. Consta de 3 libros separados: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Es un logro magnífico, una historia épica de amistad, amor y heroísmo, un libro que estableció el punto de referencia para todas las novelas de fantasía por venir. La narrativa descriptiva de Tolkien describe maravillosamente la Tierra Media y el viaje que emprende la comunidad permanecerá con ellos por el resto de sus vidas. Es difícil expresar con palabras la felicidad que se puede sentir al leer un libro de fantasía tan bueno como este, y cualquiera que nunca lo haya leído debería dedicar un tiempo para hacerlo. Aunque ya hayas visto la película, no hay salvación para un fanático de la fantasía que no ha leído el Evangelio del género. La influencia de El Señor de los Anillos es tan universal que todos, desde George Lucas hasta Led Zeppelin, se han apropiado de ella para un propósito u otro. No solo revolucionario porque fue innovador, El Señor de los Anillos es atemporal porque es el producto de una mente verdaderamente de primera. Tolkien fue un distinguido lingüista y estudioso de las lenguas muertas de Oxford con fuertes ideas sobre la importancia del mito y la historia y una profunda apreciación de la naturaleza. Su epopeya, de 10 años en desarrollo, relata la Gran Guerra del Anillo y el cierre de la Tercera Edad de la Tierra Media, una época en la que la magia comienza a desvanecerse del mundo y los hombres alcanzan el dominio. Tolkien detalla cuidadosamente esta transición con tremenda habilidad y amor, creando en El Señor de los Anillos una historia universal y que lo abarca todo. ¿Qué te parecieron estos libros recomendados por Keanu Reeves? ¿Cuál te llamó más la atención? Déjanos tus comentarios y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir nutriendo este canal con más información y sorpresas.